Buenos días a todos. En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del 2026, declaró instalada la primera sesión plenaria de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Como todos sabemos, nuestro país ha atravesado en los últimos meses una de las crisis institucionales más graves de su historia democrática. La confrontación permanente entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la corrupción generalizada entre las instituciones del Estado y la presión de millones de ciudadanos en la calle llevaron al presidente de la República a convocar una consulta popular el pasado mes de febrero. El resultado fue contundente. El 67% del pueblo ecuatoriano votó a favor de instalar esta asamblea constituyente. Somos el poder constituyente originario. Nuestras decisiones emanan directamente de la soberanía popular y ningún poder constituido puede limitarnos. Hoy debatiremos tres ejes fundamentales: el modelo de Estado, los derechos y garantías y la estructura del poder público. A continuación tiene la palabra la asambleísta Doménica Mera. Gracias, señor presidente. Representa a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas y a las comunidades que durante décadas han sido ignoradas por el Estado. En el 2026, Ecuador sigue siendo un país profundamente desigual. La Constitución de Montecristi del 2008 fue un avance histórico. Reconoció la plurinacionalidad, el summa causae, los derechos de la naturaleza, pero 18 años después, esos derechos siguen siendo solo palabras en un papel. Nuestra propuesta es puntual: que el nuevo texto constitucional garantice representación directa de los pueblos y nacionalidades en todas las funciones del Estado, que las consultas previas sean vinculantes de verdad y que el modelo económico ponga el buen vivir por encima del extractivismo. El Estado plurinacional no puede seguir siendo una declaración bonita sin ningún efecto real. Bueno, comparto la preocupación de la asambleísta Mera y reconozco que la Constitución del 2008 quedó incompleta en su aplicación. Sin embargo, debemos ser técnicamente responsables. En el contexto actual, con una economía golpeada por la inflación y desempleo, necesitamos un Estado que también sea funcional y eficiente. Proponer autonomías legislativas regionales, marco claro, puede generar inseguridades jurídicas e inversión en el país necesita urgentemente. Mi propuesta es reforzar la descentralización administrativa, garantizar presupuestos equitativos para los gobiernos autónomos descentralizados y que la consulta previa tenga un procedimiento claro y obligatorio y que avancemos en plurinacionalidad, pero con instituciones que funcionen. Señor presidente, con todo respeto, yo vengo a hablar de lo que vive la gente común. Estamos en el 2026 y el 52% de los ecuatorianos trabaja en la informalidad. Los jóvenes nos graduamos de la universidad y no encontramos trabajo digno. Los hospitales del IE siguen sin medicamentos y cuando uno intenta defender sus derechos ante el juez, el proceso puede durar muchos años. La nueva constitución debe establecer algo claro. Los derechos no son favores del Estado, son obligaciones. Proponemos que la acción de protección sea resuelta en un máximo de 72 horas en casos urgentes. Que se cree la figura del juez constitucional inherente para llegar a zonas rurales y que se reconozca expresamente el derecho al empleo digno con un ingreso mínimo garantizando para que las personas puedan subsistir de la pobreza. Si esta asamblea no pone a la gente primero, habremos fallado. Gracias, Diego. Su intervención toca un punto clave de la doctrina constitucional. Llama la justiciabilidad de los derechos. De nada sirve reconocer derechos si no existen mecanismos reales para exigirlos. Esto nos lleva directamente al tercer eje. Asambleísta tiene la palabra. Exactamente, y en esa línea proponemos la creación de juzgados constitucionales especializados en todas las provincias del país, no solo en Quito y Guayaquil. Además que la Defensoría del Pueblo tenga autonomía financiera real y pueda actuar de oficio sin esperar una denuncia ciudadana. La justicia puede ser un privilegio de quienes viven en las grandes.
Llegamos al eje que tal vez más explica la crisis que vivimos. Ecuador ha tenido en los últimos 10 años gobiernos que han usado el poder ejecutivo para perseguir opositores, controlar medios de comunicación y debilitar la justicia. Eso no puede volver a pasar. Proponemos limitar constitucionalmente las facultades del presidente, que el gabinete ministerial pueda ser interpelado y censurado por la Asamblea, sin que eso signifique una crisis de gobierno y que los magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional sean elegidos exclusivamente por concurso de méritos, con veedura internacional. Se acabó la época en que los jueces eran elegidos según el partido de turno. Yo quiero agregar lo más importante. Sin participación ciudadana directa, cualquier constitución sigue siendo un documento de élites. Proponemos que la iniciativa legislativa popular sea vinculante con el 1% de firmas del padrón electoral, que toda reforma constitucional deba pasar obligatoriamente por el referéndum y que se cree asambleas ciudadanas permanentes a nivel local para fiscalizar los gobiernos seccionales. En ese caso, en el 2026 tenemos las herramientas digitales para hacer eso posible. La democracia no puede limitarse a votar cada 4 años. Bueno, hemos tenido un debate rico y técnico necesario. Permítanme resumir los acuerdos preliminares de esta primera sesión. En cuanto al modelo de Estado, avanzar hacia una plurinacionalidad efectiva con representaciones garantizadas, consultas previas y vinculantes y descentralización real. En cuanto a los derechos y garantías, fortalecer los mecanismos de justiciabilidad, crear juzgados constitucionales en todo el territorio nacional y reconocer el derecho a un ingreso mínimo garantizando para los grupos más vulnerables. En cuanto a la estructura del poder público, limitar la concentración presidencial, garantizar la independencia judicial mediante concursos de méritos e incorporar el mecanismo de democracia directa y participación ciudadana vinculante. Esta Asamblea Constituyente continuará con sus sesiones en los próximos meses. El texto final será sometido a referéndum para que el pueblo ecuatoriano único y titular de la soberanía, quien es el que tenga la última palabra. Queda registrada en esta acta la primera sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias.